Me quedé, Cristina, con la frasecita, ellos crecían, ¿no? Con los contactos diarios, a través de los contactos diarios que ellos tenían con Jesús. Sí. Y entonces nosotros decimos, qué privilegio. Pero aquí la lección, el autor presenta que nosotros también tenemos el mismo privilegio. No sé si vos querés leer el último párrafo del día domingo, Sí. ¿cierto? Allí menciona lo mismo. Sí, dice, sin embargo, tenemos el privilegio de vivir en constante conexión con el mismo Dios de Adán y Eva. Claro. Claro que la forma, el método de conexión ha variado. Pero Porque tenemos el mismo privilegio. Sí, sí. Es muy diferente estar como estamos ahora aquí, nosotros dos, frente a frente. Sí. Que nos vemos, ya uno ve la mirada, el gesto, ¿no? Y intuye hacia dónde va el otro a través de eso. Y ese era el tipo de relación que ellos tenían y disfrutaban con Dios. Ahora nosotros no podemos verlo físicamente, no podemos estar con Él así. No lo podemos ver con los ojos físicos. Sino con los ojos de la fe. Pero nosotros tenemos una forma maravillosa que es ir en ese diálogo permanente con su palabra, ¿no es cierto? Leyendo la Biblia, meditando lo que dice, sacando las lecciones para nuestra vida, orando acerca de lo que vamos estudiando y leyendo, y se produce el diálogo con Dios a través de esto. Yo digo, el autor presenta en el día lunes que es muy difícil para nosotros imaginarnos plenamente la condición moral de Adán y Eva cuando nosotros estamos aferrados a Cristo y gozamos de esa relación personal con Él. El resultado es un gozo, es una satisfacción plena. Yo digo, es quizás una gotita de lo que fue la relación de Cristo con Adán y Eva, la experiencia que ellos tenían, la sensación, las emociones, ¿no? Pero entonces aquí se presenta que dice ellos estaban desnudos, dice, pero no avergonzados. Y entonces presenta allí, dice, ellos no conocían el dolor, el sufrimiento, el engaño, ni la traición, ni la muerte, ni la pérdida, ni la vergüenza. Claro. Dice, especialmente dice, ni siquiera la vergüenza sexual. Pero nosotros tenemos algo que dice que nosotros por la eternidad se nos preguntará, ¿cierto? El tema de vivir en el pecado, ¿qué fue? Que es algo tan vergonzoso, tan bochornoso. Nosotros tenemos los dos contrastes, ¿no? Sí. De repente allí, digamos así, sumidos en el pecado y de repente allí en la gloria. Sí. Porque Cristo nos salva, Cristo nos perdona y Cristo nos restaura, ¿no? Restaura. Entonces, es decir, pero vivir continuamente en esa permanencia es un privilegio y es el esfuerzo diario del cristiano. Y en esa actitud vivía constantemente Adán y Eva, ¿no? Así que qué privilegio que tuvieron ellos. Ellos tuvieron un privilegio que nosotros podemos, como decís vos, vivir en la presencia del Señor a través de, como explicábamos antes, la oración, el estudio de su palabra. Tenemos esos momentos de gozo, pero no podemos sustraernos del ambiente, del contexto en el que nos desarrollamos. Por más que deseemos ardientemente la compañía del Señor, por más que nos gocemos al meditar en su palabra. Por ejemplo, ahora en este momento yo sé que tanto vos como yo estamos pasando un momento sumamente agradable meditando y estudiando estos temas. Y supongo que los amigos que están escuchando o viendo esto, si lo están escuchando o viendo es porque les gusta, les interesa profundizar en el conocimiento de Dios y también deben estar contentos. Pero no nos podemos sustraer al dolor, la enfermedad, las agresiones, las violencias que nos rodean. Y ahí se nos empaña el gozo. Exacto, exacto. Se nos empaña. Y se Ahora, presenta, ellos tenían, ellos tenían la ventaja de no tener el antecedente de lo feo, de lo malo, del pecado, de la separación con Dios. Por eso, inocencia total. Por eso no sabían que estaban desnudos. Porque no sabían, abrieron sus ojos, se vieron así, esta es la vida, amén. Listo. La pureza total. La pureza total, no tener, la limpieza. Sí, no tener conciencia de dónde nos viene. Yo aquí dice no existía la vergüenza. Dicen no estaban, en un ambiente sin pecado, no les importaba, dice el autor, verse desnudos y dice porque no existía la vergüenza y yo puse no existía la malicia. Porque el problema es la malicia, la suciedad de la mente. Sí. Yo lo que voy, me gusta eso y me gusta el tema de lo que es, lo que presenta aquí el autor. Si ustedes me acompañan en el segundo párrafo, después de la pregunta del día lunes, ya en la mitad de la página, dice,
La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles, mientras vivieron obedeciendo a Dios. Este atavío de luz continuó, dice, revistiéndolos. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Es decir, cómo ahí vemos la manifestación de la santidad de Dios allí puesta como impronta en la vida de Adán, ¿cierto? Y de Eva. Sí. Y digo, cuánto más nosotros, ¿cierto? Cuando estamos al unísono con Cristo, dice, podemos ser una influencia, dice, dar una atmósfera celestial. Sí. Y eso es lo que ellos respiraban y eso es lo que ellos se vislumbraba allí, ¿cierto? Sobre ellos, ¿no? Y fíjate que eso que vivían en su relación con Dios se reflejaba en la relación entre ellos. De la misma manera, en tanto y en cuanto nosotros podamos perfeccionar o profundizar esta relación con Dios, vamos a también mejorar nuestras relaciones mutuas. Y yo digo, qué lindo versículo para un casamiento, el 2:24, pero entendiéndolo de esta manera. Pues dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Estoy leyendo Génesis 2:24, si usted me acompaña. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y entonces uno puede ver allí la presencia de la luz divina en ellos, es decir, el trío, ¿no? Sí. Dice, el hombre, la mujer y un Dios allí, ¿cierto?, haciéndose manifiesto en esa luz que se reflejaba sobre ellos. Sí. Digo, es la unidad perfecta, sí. la unidad perfecta. Sí. Por eso digo, ahí no había nada malo, todo era perfecto, allí todo era pureza, todo era blancura, todo era santidad, todo era inocencia, porque mientras estaba la presencia de Dios no podía haber ninguna distorsión de la perfección creada por Él. Exactamente, no podía, en la presencia de Dios no puede haber nada oculto. Nos pregunta aquí, ¿cuánta transparencia y franqueza existe en tu propia vida? ¿Qué no me estás preguntando eso a mí, ¿no? Estamos preguntando así en general. ¿No? ¿Cuánta transparencia y franqueza existe en nuestra vida? O sea, el problema más grande que tenemos como sociedad nacida y criada en un mundo de pecado es la dualidad. La dualidad. El aparentar una cosa y en realidad ser otra, el desear algo y expresar otra cosa, el manipular al otro. Sí. Y en el único momento que nosotros tenemos transparencia es cuando recibimos nuevamente el manto que Cristo nos cubre, cuando recibimos el perdón, ¿no? Es el único momento que nosotros tenemos transparencia. Sí. Es decir, que por nosotros no la hay. No, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso es muy duro, a veces no nos gusta admitirlo, pero no nos queda más remedio que, llevados por nuestra naturaleza, por nuestro impulso primero, no buscamos estas cosas. Y creo que vamos camino un poquito en la página siguiente, el repaso de la lección, cuando perdemos esa vestidura, y entonces allí cuando lo obtenemos nuevamente, y entonces ahí podemos ver transparencia, pureza, pérdida de la pureza, pérdida de la transparencia, restauración de la pureza, restauración, ¿cierto?, de la santidad. Todo ese es el plan de salvación en favor de la humanidad. Así que desnudos, pero no avergonzados. ¿Qué podemos decir más en cuanto a la desnudez? ¿Qué otra cosa te vendría a la mente? Yo estoy pensando en cuanto a la desnudez, por un lado, el hecho es la vulnerabilidad humana. Sí. La vulnerabilidad, allí no tenemos nada frente a Dios. Delante de Dios no tenemos con qué taparnos, no hay forma de esconderse. Eso es algo perfecto en cuanto a la imagen que aquí en el Edén se presenta, ¿no? Es decir, la desnudez frente a Dios, desnudos. No hay forma de esconder nada delante de Dios. Y somos bellos y somos maravillosos y luminosos en tanto y en cuanto Él nos rodea con su presencia. Si no tenemos nada tampoco que mostrar o que podamos hacer para taparnos, para cubrirnos, porque frente a Dios, frente a la enormidad de Dios, estamos justamente desnudos. Bueno, qué linda ilustración, nos quedamos con ello y qué bueno, que Dios nos siga acompañando en este repaso de la lección.